Hola, en esta cápsula vamos a trabajar la estructura de costos. ¿Ya? Vamos a reconocer la inversión que realizamos en nuestros emprendimientos. Antes de comenzar, vamos a establecer algunos acuerdos previos y vamos a entender que todo negocio consiste básicamente en satisfacer las necesidades del cliente, vendiéndole un producto, prestándole un servicio, comercializándole algún artículo a través de una transacción económica. También tenemos que entender que si estamos produciendo un bien, prestando un servicio o comercializando, siempre vamos a ver de forma espontánea cuál va a ser el precio que le vamos a dar. ¿Y por qué? Me pregunto. Porque es el mercado quien va a regir el valor que yo le voy a dar a mi producto. En cambio, ¿qué es lo que nos cuesta siempre? Llegar a los costos. Es decir, saber cuánto invertí en producir ese bien. Siempre sabemos cuánto es lo que gané, pero nunca está clarificado cuánto realmente es lo que invertí. Por lo tanto, en este taller vamos a aprender a trabajar una tabla de estructura de costos que nos va a permitir de forma rápida, práctica, sencilla y amigable conocer estos valores y reconocer cuáles fueron los costos de inversión que tuvo nuestro emprendimiento. Para comenzar, vamos a identificar a qué rubro pertenece cada emprendimiento, para así poder situarme y poder entender de mejor forma esta estructura de costos. El rubro productivo tiene directa relación con aportar un valor agregado diferente al bien. Eso quiere decir hacer un cambio en la materia prima, como por ejemplo la costurera que compra la tela, el hilo, hace el cambio y vende la pieza de ropa. El que hace masandería compra los insumos, hace el cambio y vende su pan amasado. La que hace repostería compra sus insumos, hace el cambio y vende su torta. En cambio, el servicio está destinado a actividades que satisfacen las necesidades de los clientes, como por ejemplo la peluquera, el gaffiter, el taxista, que están satisfaciendo una necesidad. Es un bien intangible, no es la entrega de un producto material o físico, como lo es el rubro de comercio, que es compra y venta de un producto. Es el traspaso de bienes. No existe valor agregado en este rubro. ¿Qué son los costos de producción? Es súper importante poder definir y reconocer cuáles son estos. Y esto es la inversión de dinero que el emprendedor va a realizar con el fin de comercializar, producir o prestar algún servicio. El dinero que él va a gastar, que él va a necesitar para poder realizar dicha actividad. A modo de ejemplo, vamos a nombrar algunos costos de producción, los cuales se dividen en costos fijos y costos variables. Los costos fijos son el arriendo de la casa, el arriendo del local, gas, electricidad, agua, permiso municipal, patente, entre otros. Los costos variables tienen relación con la materia prima, con los insumos, con el flete, con la mercadería o la comisión por venta. Por lo tanto, para diferenciar los costos fijos de los costos variables, la principal pregunta que hay que hacerse: si yo tengo mi negocio paralizado, ¿debo pagar algún costo?
Vamos a ver un ejemplo. Marcela es una emprendedora de Cerro Navia. Ella tiene un emprendimiento de pan amasado y empanadas. Y ella dice que está tranquila porque desde que empezó la pandemia, no tiene costos fijos ni variables y siente un alivio. Pero en realidad Marcela sí tiene costos fijos porque está consumiendo electricidad, está consumiendo agua, está consumiendo gas. Por lo tanto, los costos fijos son todos aquellos que siempre debes pagar, independiente del nivel de producción y si tu emprendimiento está funcionando o no. En cambio, los costos variables tienen relación con la cantidad que yo quiero vender o producir. Yo pago por los insumos, por la materia prima, por la mercadería que yo necesito para comercializar o prestar este servicio. Entendiendo que ya nos quedó claro la definición de costos fijos y costos variables, ya no vamos a hablar de ellos por separado, sino que ahora vamos a hablar de costos totales. Y los costos totales se refiere a la sumatoria de todos los gastos que incurre el negocio durante el proceso productivo. Por lo tanto, para ponerle el precio a un producto o servicio que esté entregando, debo considerar dos factores: los costos totales de producción más el monto que deseo ganar. Y recién ahí obtengo el precio de venta. Para continuar, aclararemos algunos términos en esta estructura piramidal. Primero, clarificar qué es venta o precio de venta. Es la retribución por el bien producido, los ingresos, el pago que yo recibo por mi producto o servicio. Como hablamos anteriormente, los costos totales son los costos fijos más los costos variables. La ganancia la entenderemos como la venta menos los costos totales. La mano de obra es el sueldo que se asigna al emprendedor, entendiendo que todos trabajamos por un ingreso. Y la utilidad es el sueldo que yo le asigno al negocio, también conocido como caja chica. Para poder entender de mejor manera los términos antes mencionados, vamos a dar unos pequeños ejemplos. Imaginemos que la venta es la torta. Esos son los ingresos. ¿Qué hace mayormente un emprendedor? Se gasta todos los ingresos. En este caso, se come toda la torta. Tenemos que sacar los costos totales, que es la inversión. Por lo tanto, le vamos a sacar una tajadita a la torta, la cual tenemos que repartir entre sueldo para el usuario y sueldo para el negocio. Veámoslo con números. Si recibí 100 de venta, tengo que sacar mis costos totales. 30. Me quedan 70. Los 70 son la ganancia. Pero esos 70 tengo que repartirlos entre sueldo para el negocio y sueldo para el usuario. En este caso, el usuario es el emprendedor. Entonces, la pregunta que debemos hacernos: ¿cómo logro el valor de los costos totales de una venta de forma fácil? Antes de explicar cómo llegar a estos valores, tenemos que entender que se realizó un estudio con 120 emprendedores de Cerro Navia, en donde se constató que los valores de los costos se repiten por rubro, por lo cual deducimos que existe una tendencia en torno a los costos y precios de venta. Como por ejemplo, podemos decir que la señora María, que vende empanadas en Mapocho,
tiene unos costos similares o iguales a la señora Erika, que también comercializa empanadas en la feria de Peterson. Esto se repite en los diversos rubros: peluquería, manicure, comida al paso, tejido, artesanías, etc. El comercio es uno de los rubros más complejos, pero que al momento de la capacitación vamos a ir trabajando de forma específica. Por lo tanto, ya no sería necesario sacar los costos. Solo debemos aplicar el porcentaje que corresponde al rubro para calcular los costos totales. Como mencionamos anteriormente, ahora vamos a sacar los costos totales de una forma amigable, de acuerdo a la función que asignó a cada rubro el estudio antes mencionado. Por lo tanto, para servicios, la función va a ser ventas por 0,20 es igual a los costos totales. Para el rubro de comercio, la función va a ser venta por 0,60 y eso le va a dar los costos totales. Y para el rubro productivo, la función va a ser ventas por 0,47 igual a costos totales. A continuación, veremos algunos ejemplos para clarificar lo mencionado en esta diapositiva. A continuación, trabajaremos la función para el rubro productivo. Pondremos un ejemplo de una usuaria que vende comida al paso. Esta usuaria tuvo de venta 180.000 pesos y ella necesita sacar sus costos totales. Yo, para sacar mis costos totales, solo necesito saber cuánto es lo que vendí. Por lo tanto, la fórmula sería 180, que es mi venta, 180.000, por 0,47. Hago el cálculo en la calculadora, por supuesto, y eso me va a dar los costos totales. Por lo tanto, ya tengo claro cuáles fueron mis ventas y cuáles fueron mis costos totales, ¿cierto? De acuerdo al porcentaje que asignamos. Ahora yo tengo que restar esto para que me dé la ganancia. Y de ganancia entonces tuve 95.400 pesos. Como mencionamos hace unos minutos atrás, tenemos que sacar sueldo para el emprendedor y sueldo para el negocio. Y eso lo voy a asignar de acuerdo a mis necesidades o requerimientos. Por lo tanto, esta usuaria dejó 80.000 pesos como sueldo y 15.400 sueldo para el negocio. Ahora haremos el mismo ejemplo, pero enfocado al rubro del servicio. Este peluquero tuvo su venta de 180.000 pesos. Por lo tanto, tiene muy claro cuánto es lo que vendió. Necesita saber cuántos fueron sus costos. Los 180 los va a multiplicar por 0,20. Y eso automáticamente le va a dar sus costos totales. Teniendo claro cuáles son los costos totales, voy a restar mis ventas y mis costos totales para que me dé mi ganancia. Y la ganancia la voy a dividir entre sueldo para el emprendedor y sueldo para el negocio, de acuerdo a los requerimientos de cada usuario. Ahora vamos a utilizar la misma función en torno al rubro de comercio. Este usuario vende en la feria
abarrotes y tuvo una venta de 180.000 pesos. Esta venta la va a multiplicar por 0,60 y le va a dar sus costos totales. Teniendo claro cuáles son sus costos totales y sus ventas, va a ser una resta donde va a obtener el resultado de la ganancia. Y esa ganancia la va a dividir entre sueldo para él y sueldo para el negocio, de acuerdo a sus necesidades. A modo de conclusión, los insto a utilizar esta estructura de costos que se realizó solo con el afán de apoyar a los emprendedores de Cerro Navia en torno a los costos totales. Los invito a practicar estos porcentajes que facilitarán y protegerán la inversión de su emprendimiento. Gracias.